Bienvenidas, bienvenidos. Soy Florencia Savio, la secretaria de la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento. Hoy vamos a hablarles sobre los recursos para la protección de los derechos en el nacimiento y el parto. Tenemos con nosotros a Susana Olaya. Ella es la presidenta de la plataforma y desde el año 1999 promueve el decálogo. La plataforma nació antes, pero desde el año 99 tenemos el decálogo de los derechos del nacimiento, que los invitamos a visitar nuestra página web e interactuar un poco y profundizar sobre en qué consisten estos derechos en el nacimiento. Toda criatura que va a nacer tiene derechos. Entonces hoy, para hablar de estos temas, nos acompañan Mariana Jiménez, compañera de Liliana Krasevac y Silvina García Conto, que forman un equipo interdisciplinar para el abordaje integral del nacimiento y el parto en Argentina. Silvina es abogada, mediadora dedicada a los derechos de la mujer y de los bebés en el parto y el nacimiento. Se dedica también al asesoramiento y trabajo en las instituciones públicas y privadas, que eso es súper interesante. Y actualmente coordina la mesa de género en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a modo de introducción, queremos decirles y reivindicar que el embarazo, el parto y el nacimiento son eventos o hechos fisiológicos que en su gran mayoría no presentan complicaciones, por lo que no deben ser entendidos como una situación patológica o de enfermedad. Desde esta mirada se toma y se torna imprescindible recuperar el protagonismo de la persona gestante, para que en un contexto de respeto y comunicación efectiva por parte del equipo de salud, participe de manera activa en la toma de decisiones seguras e informadas, a fin de eliminar las intervenciones innecesarias, tanto en su parto como en el nacimiento de su criatura. Bienvenida Susana, Silvina. Querida Silvina, nos interesa muchísimo que nos cuentes sobre la guía de recomendaciones para la atención de personas gestantes y recién nacidas. Y bueno, les agradecemos muchísimo vuestra presencia, las dejamos aquí en comunicación, Susana y Silvina, y nosotras con Mariana pasamos a un segundo plano. Bueno, gracias. Gracias Florencia por este recibimiento tan cálido, y gracias Susi por estar ahí y por el trabajo, ¿no?, que llevamos en diferentes partes de este lindo mundo, pero con un mismo objetivo. Así que, bueno, Susi, no sé si querés hacer una introducción o querés que cuente un poco cuál fue el trabajo, por qué este encuentro nuestro de contarles qué pasó con esta guía o por qué sentimos que es un paso importante, ¿no? Bienvenidas las cuatro. Muchísimas gracias por abrirnos este camino tan hermoso que es de los derechos que tienen todos los seres humanos, y el tema que hace muchísimos años que estamos formando, mediando, dando a las madres que los bebés tienen derechos y deberes. Entonces, la amistad que nos une ha venido perfecta cuando me has enviado la guía, fantástica, potente, corta, pero potente, y que además la pueden leer todos y la pueden entender todos muy bien. Aquí en España tenemos la estrategia del parto normal, que más o menos cumple con algunos de estos parámetros que tienen ustedes en la guía, pero lo que me interesa es que la gente tenga una visión de cómo se evalúan los derechos y deberes de las personas, de las mujeres, de las familias. En este caso, vamos a tocar un poquito más los nacimientos, pero por supuesto los partos. Así que me encantaría, Silvina, que nos dieras una pequeña visión de cómo
cómo empezaron, cómo hicieron esta guía, porque es interesante que la conozcamos en todas partes. Gracias, corazón. No, un placer. Bueno, compartirles que este fue un trabajo, nosotros venimos trabajando desde el gobierno de la ciudad, con el conocimiento que tenemos, somos un equipo, pero como casi todos nos dedicamos a esto hace muchos años, con algunas personas hemos ocupado diferentes lugares y puestos, primero en la sociedad civil, después en el Poder Ejecutivo de la Nación, después ahora en la ciudad, bueno, diferentes espacios o de asesoramiento y de capacitación en los que hemos tenido como el objetivo común de modificar o de cambiar y de resaltar lo que está bien y lo que se está haciendo bien. Lo maravilloso de tener como el acceso a una autoridad, en este caso el Poder Ejecutivo de la ciudad, es que hay posibilidades de normar y de hacer una norma que el ministro firma y eso se pone en ejecución en forma inmediata, una vez que por supuesto sale publicado. Pero lo importante de este instrumento, porque piensen que para ponerlos como en tema, nosotros en la ciudad, bueno, tenemos la ley macro nuestra en la nación, la ley viejita que amamos, la del 2004, la ley de los derechos del nacimiento, y su reglamentación, pero en la ciudad la ley de parto recién estuvo en el 2020, es decir, tuvimos ley de parto y nacimiento en la ciudad en diciembre del 2020. Entonces la búsqueda de esta guía es trabajar sobre la concreción de ciertas cosas que se hacen y que deben hacerse en el proceso del parto, el nacimiento y el cuidado de ese bebé en el momento posterior al nacimiento. Entonces lo que hicimos fue convocar, y ahí me parece que fue un mérito de todos, pero también como de que se sentaron a trabajar, y convocamos al sector público. Nosotros tenemos acá hospitales, sector público y sector privado, que llamamos sanatorios o clínicas, y los convocamos en forma separada. Primero hicimos una convocatoria al sector público, les enviamos un documento, que es esta guía, que era diferente, porque les dijimos, este es como el esqueleto, y nosotros queremos que se sienten a trabajar literalmente en mesas de trabajo. Hicimos 10 mesas en los que había más o menos 4 o 5 personas por mesa, y les dijimos, este es el documento, se los habíamos enviado previamente, ellos tenían que trabajarlo puertas adentro, y ahí hago una pausa para valorar esto de que ellos tuvieron que sentarse a trabajar con los equipos, cada hospital con sus equipos, algunos de neo, otros de obstetricia, otras las parteras, otros las enfermeras, pero se tuvieron que poner a trabajar. Ahora, si vos me preguntás, ¿todos trabajaron y todos se sentaron? No, por supuesto que no. Trabajaron pocos, obvio, es decir, les dijimos, siéntense y trabajen. Bueno, trabajaron los que pudieron como quisieron. Digo esto porque esto es lo que todavía falta, ¿no? Pero hubo personas que se sentaban a trabajar, nos enviaron las propuestas y los convocamos a esta jornada. Entonces de esa jornada salió otro documento con la incorporación de todas las cosas. Lo que tratamos de hacer fue que no se fueran por las ramas discutiendo cosas ¿no? Entonces los trajimos, y el nacimiento, y la muerte perinatal fue uno de los temas que primero surgió como ocupación de ellos y como un espacio en el que sentían que había mucho que hacer, ¿no? Como que se dijeron entre sí, bueno, nosotros hacemos ciertas cosas, sentimos que tal vez hay que acompañar de otra manera, y por supuesto ahí tuvieron los roces entre los equipos de obstetricia y los equipos de neonatología, que en Argentina pasa mucho todavía, ¿no? En algunos equipos hay mucho diálogo, y en otros casi no se conocen o no se encuentran. Entonces, ahí, si tuviera que ponerte una palabra importante, es como la comunicación entre ellos. Comunicación y trabajo. Ese espacio permitió que se escuchen, con lo cual eso fue bueno. Eso suponte que fue entre octubre y noviembre del 2021. Siguiente a eso, con ya ese ejemplar cambiado por ellos, les mandamos la propuesta a los efectores privados, y ahí convocamos a casi 30 instituciones privadas, vinieron más o menos la mitad, y vinieron jefes de obstetricia, de neo, parteras,
Y también vinieron personas que tienen que ver con, no sé cómo tienen ustedes en España, pero nosotros tenemos como una medicina prepaga, una medicina privada, y vinieron personas de esos efectores, digamos, que tienen relación directa con los privados, ¿no? Que son como el que hablan todo el día. Entonces se sentaron a trabajar con el documento que ya habían visto los públicos, y les dijimos los mismos, bueno, siéntense, díganos. Entre ellos también pasaron cosas muy interesantes. Los obstáculos más, como difíciles que tuvimos fue que acuerden, siempre el miedo es el peligro de la patología, lo que decía Flor, ¿no? Bueno, y si pasa tal cosa, bueno, y si pasa tal, bueno, y si... Entonces lo que les dijimos siempre fue, nosotros estamos trabajando para una guía del parto y el nacimiento de bajo riesgo, que en Argentina, y en Buenos Aires especialmente, ronda el 90-92% de un... Es decir, esa es la cifra. Entonces, con esta cifra tan alta de un embarazo de bajo riesgo y de partos normales y bebés sanos, enfoquemos eso, porque la patología y el riesgo está muy cubierto. Enfoquemos eso y quédense tranquilos que si hay una situación clínica de necesidad, ustedes son dueños y señores de cambiar la situación, por supuesto. Entonces, esto que es obvio lo volvimos a decir y lo dijimos, y lo volvimos a decir y lo dijimos. Los bebés que tienen necesidades del equipo de neo son muy poquitos, entonces insistimos con estas tres cosas: el contacto piel a piel inmediato, la lactancia precoz, el corte de cordón oportuno, y el trabajo del equipo de neo sosteniendo estas cosas, ¿no? Y ahí fue todo un tema, porque el equipo de neo piensa en el riesgo inmediato, en la patología inmediatamente, entonces le tiene miedo y ahí tuvimos que trabajar nosotros desde las dinámicas de comunicación, ¿no? Pero si me preguntás dónde hubo como algo de ruido, en las vacunas, cuándo se baña, cuándo se le da la vacuna, cuándo se lo mide, porque el argumento era, como el de ustedes también debe ser parecido, que si se le pasa el tiempo, el equipo tiene miedo de que eso no se haga, y que el chico se vaya de la institución sin eso. Entonces, por una comodidad de ellos, intervienen en ese momento. Entonces ahí trabajamos y les dijimos que la guía venía a sostenerlos a ellos en que esas rutinas se hagan en otro momento, en otro tiempo, que puede ser ese día más tarde o al otro día, y que ellos sostuvieran eso. Entonces, con ese caminito tuvimos, esto, Susi, para que te des una idea, fue literalmente 4 horas de trabajo reloj, y era 9 de la mañana, y terminábamos después del mediodía, con un documento que sacamos nuevamente, le dijimos, bueno, acá tenemos que tener un documento de ustedes, entonces sacamos un documento de los privados, que ya tenían lo de lo público. Y más o menos a las 3 semanas, convocamos a ambos, públicos y privados, a que acuerden las últimas cosas que consideraban de las modificaciones que habían hecho el sector privado. Y bueno, y ahí caminamos. Todavía, gracias Silvina, todavía tenemos esa visión del miedo y la falta de confianza en las protagonistas del parto y el nacimiento, o del nacimiento y el parto, y desde que se está moviendo en los hospitales, yo tengo una visión de que sería interesante que los profesionales observaran quiénes son ellos, cumpliendo con todos los protocolos de sus estudios y los protocolos del hospital donde están trabajando. Hay muchas cosas que tenemos que saber utilizar el vocabulario. Cómo nos expresamos para hablar con un profesional y en donde sabemos ambos el mismo tema. Y cómo nos expresamos
con una usuaria, con una persona que no conoce el tema de los profesionales internos. Hay muchas cosas para cambiar. Yo pienso que esto tiene que empezar ya. Ya tuvimos muchos años de mirar, de observar, de ver que sí, es necesaria la sanidad, pero ¿por qué no miramos también un poquito a la mujer, el conocimiento que tiene ella de ella misma, de su embarazo, de sus etapas, y además es la educadora de su bebé intraútero? Sin Si duda. ella tiene una medida importante de conocimientos, de salud del país donde viva, es interesante que se le dé el beneficio a esa mujer de dejarla que se exprese y que diga lo que sí ella sabe de ella y de su bebé intraútero. Total. Entonces, el profesional puede hacer una composición de lugar totalmente diferente. Totalmente. Así Totalmente. que yo creo que el haberte pedido que hagamos esto que estamos haciendo ambas, más Mariana y Flor, que nos apoyan, creo que es para todo el mundo. Esto es ¿Y para sabés todo el qué? mundo. Es Es para re todo el lindo mundo. es re lindo esto que decís, Susi, de poner la mirada en el conocimiento que la persona, la mamá gestante, la persona tiene de sí misma, porque ahí vimos muchas diferencias entre lo que le pasa, que ese es el paso que viene ahora. ¿Cómo hacemos para tener un piso medianamente común en la preparación para el parto o en el trabajo que las mujeres pueden hacer sobre sí mismas? Porque acá hay una pata que no podemos obviar, que es, y que ellos la reclaman, porque en estos encuentros se vio, la diferencia entre el sector privado, diciendo que, por supuesto, tiene un conocimiento, aunque sea biológico clínico de la mujer, sin duda, en la mayoría de los casos, y el sector público, que a veces no solo no lo tiene, sino que no facilita el trabajo, ni la preparación para el parto, ni los cursos, ni el conocimiento. Pero también hay un tema muy de las mujeres, y ahí hay para repartir responsabilidades, que es como esto de cómo cada mujer llega a un nacimiento, y cómo llega a un embarazo, y cómo llega a esa preparación. Entonces, ahí también hay que poner la cabeza, y lo trabajamos en la guía, en algunas palabras. Yo hubiera sido un poco más, tal vez más fuerte en algunas cosas de responsabilidad de las mujeres, porque es ineludible la responsabilidad de la mujer en su camino personal, en su proceso de crecimiento y en su posibilidad. Ahora, si vos me preguntás, ¿las oportunidades son las mismas? Y no, y claramente no, pero hay muchas posibilidades. Y hay muchas personas que están trabajando con esto en diferentes lugares, que son, como decimos nosotras con vos, son estas lucecitas que se ven y que uno podría hacer un hilado con esas lucecitas en todo el mundo, porque hay mucha gente. Pero hay que tener el impulso de querer y buscar. Entonces, todos estos instrumentos, la guía por un lado, las leyes, los encuentros y los trabajos que hacen ustedes de esto de las formaciones, de poder decirle al otro, mirá, no hace falta, todo el mundo puede poder leer un instrumento legal o algo. La guía está hecha para que todo el mundo la lea, no puede ser algo complejo que solo sea, y ahí cuidamos mucho la palabra médica, ¿viste? ¿Viste este lenguaje médico que cuidamos mucho de que no exista, porque es una guía de recomendaciones para todos los efectores y para las personas gestantes? Y eso está en el título, y eso fue para nosotras re importante que estuviera, porque es para las personas gestantes, es para la mamá que está teniendo su bebé, es para la familia, y la idea es que, bueno, lo podamos subir a la página del gobierno, y que esto sea como un, ¿viste? Como un manual que uno pueda tener y buscar y decir, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo...? La accesibilidad en el conocimiento, ¿no? Que parece que ahora todo es muy accesible, pero a veces no.
Así que esa es un poco la idea. Pues la idea es fácil y Sí, además tiene mucha flexibilidad, que es lo que nos da la pauta a los usuarios con los profesionales a darnos permiso de decir lo que nos parece que es correcto, entre totalmente. comillas, cuando vamos a utilizar esos derechos que también tiene el protocolo del hospital. Considero que ya la base está, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la utilizamos? ¿Por qué no utilizamos lo que tenemos? ¿Qué nos sucede? Tanto los usuarios, porque sabemos leer y escribir todos, porque tanto la estrategia del parto normal está a la vista en Obvio, internet de todo el mundo, lo totalmente, mismo que la guía totalmente, que tú me has presentado, totalmente. la cual me ha hecho moverme por medio de esta conversación que tenemos ambas. Yo creo que ya es hora de salir del armario. Eso. Sí, Claro, sí, no tenemos que claro, tener miedo. El sí, miedo solo bloquea a que sucedan cosas desagradables. Entonces, abrimos las puertas, total. miramos el panorama que tenemos fuera, porque pertenecemos a la Tierra y su estado de lluvia, de frío, de calor, de humedad, que sale y cambia, y sale y cambia. ¿Por qué no lo podemos hacer los seres humanos? Claro que podemos. Claro Entonces, que sí. me interesaría muchísimo, y lo vamos a divulgar en toda España y el mundo, con ustedes, estaría la de la estrategia también en gente que conoce el castellano, o se puede traducir también al Sí, inglés, claro, por ejemplo, sí, y observar quién quiere actuar. claro. Y ¿sabés qué? Esto que decís, Susi, de por qué no se lleva a cabo, se me vino la imagen de, es como si estuviéramos haciendo como una especie de maniobra pinza, ¿viste? Yo lo que siento es, les estamos dejando cada vez menos margen para que te digan las cosas que dicen, ¿no? Digo el equipo en forma genérica o el sistema de salud genérico, no hablo de personas, pero sí de, bueno, no sabemos, no podemos, no el tiempo. Otro elemento fundamental, yo no sé qué pasa en España, pero en Argentina los embarazos y los partos están bajando en forma acelerada y no frenan, están bajando y no hay un freno no es que están subiendo en algún sentido, siguen bajando, siguen bajando. ¿Por qué digo esto del número? Porque hay un factor que cuando nosotras empezamos a trabajar hace 20 años con esto, ellos llamaban la cama caliente. Bueno, yo no puedo esperar que una mujer haga porque tengo otra que está... Bueno, ese argumento no existe más, porque hay instituciones públicas que tienen 2 o 3 embarazos por semana. Imagínate lo que estoy diciendo, que tienen equipos, camas y personas que pueden asistir, por supuesto que en otros no, pero no estamos en una situación de desborde. No es que no tenemos tiempo ni lugar para que una mujer haga un trabajo de parto con calma, para que pueda ser escuchada de lo que quiere, para que pueda tener un intercambio con personas que se dedican a esto, que pueden ser parteras, dulas. Pensá que todavía en la ciudad, Mariana está trabajando en un voluntariado de hora sagrada en una institución pública de la provincia de Buenos Aires, y su camino en esto es puntilloso y gota a gota, y nosotros no tenemos un voluntariado de este tipo en la ciudad, y tampoco tenemos dulas trabajando en forma voluntaria en la ciudad. Es decir, todavía el dulaje como elemento de inserción está como en la ciudad, ¿no? En la provincia hay otros elementos y hay maternidades que sí, pero digo, todavía no falta. ¿Por qué digo? Porque no es que no podríamos, no es que falta personal, no es que faltan personas, no es así. En este momento nos están sobrando personas frente a la cantidad de partos y nacimientos. Imagínate si no se pudiera acompañar de manera orgánica a un nacimiento de un bebito, y si alguien te pudiera decir, bueno, yo lo tengo que sacar rápido porque en realidad necesito la sala para. Eso ya casi no pasa. Entonces,
vuelvo con esto de la maniobra pinza, no les va a quedar otra que cada vez ir cambiando. Por supuesto, cuando empezamos, Susi, ¿te acordás? En el 2004 la ley, como decimos con el equipo, nosotras tardaron casi 4 años en darse cuenta que había una ley. Primero tardaron un montón en darse cuenta que, bueno, digamos que a partir del 2010 como que se despertaron, ¿no?, de esto. Entonces, es muy profundo y me parece que la única manera es como esto de sostener el cambio, ¿no? Y golpear puertas y sostener el cambio y seguir y seguir. Y la cantidad de instrumentos que podamos. Consentimiento informado, encuestas de satisfacción como tenemos, un mail donde vos podés explicar y decir cómo te fue en el parto, eso también tiene la ciudad. Todo lo posible para que cada vez las personas puedan entender que este es un camino sin retorno y que nuestro sueño es, de alguna manera, no dedicarnos más. En unos años decimos, bueno, no tenemos más nada que hacer porque ya está todo cumplido y ya la gente nace en paz, en amor, y ese sería nuestro sueño. Que ya hablemos de otra cosa, pero seguimos acá hablando. Pero bueno, ahí estamos, acá estamos. Yo sigo pensando, y creo que es verdad, no solamente en mi pensamiento, sino que es verdad que tenemos que cambiar el vocablo que usamos. Sí. Que tenemos que tomar la rienda primero de nosotras mismas, de nosotros mismos. Reflexionar con mi actitud y mi acción. Y tengo como un elemento muy, muy valioso los conocimientos como profesional. Pero siempre tengo que aprender a estar en el amor incondicional. El amor es lo más fácil que hay. No tienes que hacer nada más que quedarte en paz, observando si realmente te necesitan. Y eso es un respeto a la individualidad de todos los seres humanos. Entonces, hay algo tan valioso como un nacimiento que sucede una vez en ese ser. Parir, podemos parir muchas veces, pero ese bebé que parimos tenemos que acompañarlo en todos los sentidos, no solamente físicos, emocionales, de sentir. El bebé aprende a sentir cómo es su madre, qué le pasa cuando alguien le dice algo que la deja sin respiración. Esa es una huella que le dejamos en su gestación a ese bebé. Pero una de las importantísimas es cómo te dan la bienvenida cuando naces. Claro. Todos acá, no es que yo soy partera, tú eres comadrona, la otra es matrona, hay alguien que es ginecóloga, hay alguien que es ginecólogo, un pediatra, un neonatólogo, una enfermera, un personal cualificado de la sanidad. ¿Cómo estás tú cuando nace ese bebé? Claro. ¿Qué pasa en tu entraña? ¿Qué pasa? Ese es el respeto que se le pide. Déjala en sus tiempos. Al bebé también, el bebé también necesita sus tiempos. Claro que sí. Y todo eso aúna el cambio de pensamiento que tengamos. Sí. Esta sociedad ha sido violentada por algo que tiene que ver con la salud, la pandemia. Ese es el nombre que pusieron. Entonces, todos los seres humanos de este mundo hemos sido tocados, todos. Y eso nos va a dar ahora la posibilidad del cambio. ¿Cómo? La guía vuestra, la guía de España, perdón, la estrategia
de España, la que tengan todos los países de Europa, de Asia, los 5 continentes que contiene la Tierra. Yo creo que es un camino bellísimo el que nos toca transitar a todos. Solo es hora de que se pongan en contacto. Sí. Pues la plataforma Proderecho del Nacimiento está aquí. Sí. Llegar aquí es muy fácil. Sí. En Argentina están ustedes y todo el equipo. Acá también tenemos un equipo detrás mío. Sí. Hay un equipo que es muy valioso. Muy valioso. Y yo lo respeto al 100%. Entonces, Silvina, es redondear un poquito. Sí, sí, yo quería, gracias Susi, porque me viniste bien para como cerrar con este concepto que yo les quería como compartir y regalar a las personas que nos están escuchando, que a veces uno como que se desgasta o viste, dice, bueno, y seguimos con esto, y a veces hay cosas que uno ve que dice, puede ser que sigan pasando estas cosas después de tantos años que estamos trabajando, y me parece que al menos lo que nos funcionó, en darnos este ánimo o este entusiasmo para seguir que tenemos y que no bajamos, pero yo entiendo esa sensación de cómo hacemos, ¿no? Cuando alguien te contesta algo, decís, otra vez me estás diciendo cosas que... Y me parece que una clave es como crear los espacios de escucha y de trabajo personal y de equipo. Es decir, hay que crear espacios de posibilidad de que se sienten en un momento a pensar otra cosa. Porque lo cotidiano, la urgencia, el trabajo, lo laboral, la vida, a veces nos aísla o no nos deja como ese círculo de, viste, como en los inicios de sentados todos en un fuego y hablando cada uno de lo que le pasó. Eso, de alguna manera, replicar ese encuentro humano en los equipos, en las personas que hacen esto, ¿no? Porque cuando mi percepción es que pude empezar a entender cosas que para mí eran inexplicables cuando empecé a escuchar la falta de silencio de palabra que había entre ellos. Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar y a hablar, y hay un mundo por recorrer, pero solo ellos lo pueden hacer. Nosotros podemos facilitar, podemos golpear puertas, podemos decirles, estos son los recursos y los instrumentos. Ahí hay un abordaje muy, muy, muy valioso que ellos pueden hacer, tal vez ayudados por nosotros y por los usuarios, sin duda. De parar la pelota y respirar y decir, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? Y esto de, hasta te diría, como de alguna metodología de esto que decís, ¿no? Hacerse un chequeo de cómo estás antes de entrar a un nacimiento. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa? De 3 cosas, ¿no? De 3 o 4 tips para decir cómo estoy, para sostener, para escuchar, porque no es fácil y porque la exigencia es esto, ¿no? Se nace una sola vez y hay que poner el 100 y a veces no están en el 100. Entonces, bueno, esto, mirar eso y abrazarlos como podemos, los que estamos fuera del ámbito de una sala de parto, ¿no? Bueno, ustedes sé que están, pero yo no. Pero ustedes sí, pero bueno, digo, como esa red de colaboración, ¿no? Así que yo quedo a tu disposición y bueno, y con Mariana y con Liliana, que estamos trabajando en este equipo, abordando diferentes disciplinas, las 3 con diferentes miradas, uniéndonos con el mismo objetivo de laburar, quedamos a tu disposición para lo que ustedes necesiten, lo que la plataforma quiera, para contarles, para hablar, para capacitarnos, para intercambiar y estar cerquita contándoles las cosas que podamos ir logrando o cómo vamos evolucionando con esto también. Así que estamos a tu disposición y gracias Flor por estar ahí y gracias Susi. Igualmente, preciosa, agradezco tu personalidad, tu profesión, los derechos que los tienes muy claritos y que necesitamos, los que estamos al costado, saber de esos derechos. Y claro que te voy a
a solicitar compañía. Obvio, acá estamos, obvio, obvio. Gracias Mariana, gracias Flor, y gracias a todas las que nos están viendo y escuchando, que aquí estamos, seguimos y colaboramos desde ese amor que tiene Silvina y que tenemos todos. Así Sí. que hasta prontito. Os Con quiero. renovadas fuerzas, porque nos une el Atlántico, así que mirá, renovadas fuerzas de unión. Besos, gracias por todo, un placer. Gracias Florcita, gracias Mari. Gracias Susi, un abrazo. Igualmente, Que estén muy igualmente. bien.